ese año, 21 o 22 años, trabajaba en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, el ICAI, que era la industria de cine que se había creado en el año 59 con el triunfo de la Revolución. Y yo había entrado ahí con la ilusión de hacer cine. No tenía formación, estudiaba en la universidad letras porque no existían escuelas de cine, pero ya estaba dentro del ICAI. Y mi perspectiva era llegar a ser, cuando terminara la universidad, asistente de dirección. Pero estaba en el centro de lo que comenzaba a ser el cine cubano, en ese momento insertado dentro del cine latinoamericano. Para mí, en el año 77 yo trabajaba en una biblioteca, no formaba parte de ese movimiento, era el estudiante que quería participar, pero por supuesto estaba ávido de conocer. Y recuerdo que en el año 67 llegó el presidente del ICAI, Alfredo Guevara, acompañado por Saúl Yelín, que era el representante de Relaciones Internacionales, que acababan de llegar de Viña del Mar. Y para mí tiene mucha significación Viña del Mar. Yo llamé metafóricamente, o titulé metafóricamente, esta conversación que voy a tener con ustedes, Mar Adentro. Y ahora viene Viña del Mar. El mar está presente. Porque si yo tuviera que definir al nuevo cine latinoamericano, y está en esa sinopsis que le envié a Teresa, sería con la metáfora visual de que el nuevo cine latinoamericano es como el mar. A veces está más encrespado, a veces está más en movimiento, a veces está más tranquilo, pero está ahí. Siempre está. Y fue justamente en Viña del Mar donde surgió la denominación o la clasificación del nuevo cine latinoamericano. Allí se reunían desde el año 63 un grupo de cineastas chilenos, Aldo Francia en primer lugar, Pedro Chasquel, Raúl Ruiz, algunos le vendrían posteriormente grandes cineastas, pero estaban dando sus primeros pasos. Y era en Valparaíso y Viña del Mar donde surgía este primer grupo de cineastas que querían hacer cine, pero sin recursos, sin medios. Hicieron un festival en el 63, en el 65, en el 64, en el 65, y luego en el 67 sí hacen el primer festival de nuevo cine latinoamericano, donde convocan a cineastas de otros países. Y a ese festival fueron Alfredo Guevara y Saúl Yelín, y hacen una conferencia en una sala de proyección del segundo piso del ICAI. Yo no estaba invitado, porque no formaba parte de ese movimiento, pero sí supe por el proyeccionista. Esa conferencia se iba a dar, y el proyeccionista, un joven también, me avisó y yo me escondí en la cabina de proyección a escuchar a Alfredo y a Saúl, que para mí fue una sesión inolvidable. Porque yo estaba apasionado por el cine. Pero el concepto del cine latinoamericano no formaba parte de mi conocimiento. Y de pronto fue el descubrimiento del mundo, fue el descubrimiento de Viña del Mar y del mar. Que contaban Alfredo y Saúl. Ahí por primera vez se habían encontrado cineastas de Brasil, Argentina, Chile, por supuesto, Bolivia. Pero el pensamiento sí surgía de ahí. Se había creado, pienso yo, a partir de ese año 67, las condiciones para que ocurriera una tormenta perfecta, lo que yo llamo la tormenta perfecta. La tormenta perfecta que dio paso a lo que es el pensamiento del nuevo cine latinoamericano. ¿Dónde estaban los centros de esta tormenta perfecta? Hay 4 espacios. El primero, Argentina. En Argentina, Fernando Solanas y Octavio Getino logran escribir ya en el año 69 la teoría hacia un tercer cine, que querían demostrar
en este texto, que es un texto, uno de los textos fundamentales que sostiene, digamos, los fundamentos ideológicos del nuevo cine latinoamericano, ¿qué era lo que ellos se planteaban? Primero, la negación, la destrucción de lo establecido, y a partir de la negación de lo establecido, la creación de algo nuevo. Recuerden que estamos en los años 60, años 69, en un mundo donde todo estaba revuelto, todo estaba en evolución, en cambio, y basados en las ideas de Frantz Fanon, que se planteaba, bueno, la revolución, hay que hacer la revolución, pero sin pensarlo, la revolución se piensa haciéndose. Pino Solanas y Getino establecen su declaración de principios. Para ellos hay tres tipos de cine: el primer cine, el segundo cine y el tercer cine. El tercer cine es el que hay que hacer, pero ¿cuál es el primero? ¿Se imaginan ustedes? El primer cine es la gran fortaleza, como ellos lo llaman. La gran fortaleza es, lo describo con sus palabras, el dominio de la industria del cine americano. El dominio de este es tal, lo cito textualmente, que incluso los filmes monumentales de la cinematografía reciente en aquella época de muchos países socialistas, cuando eso existía, el bloque socialista, son a su vez monumentales ejemplos de la sumisión a todas las proposiciones impuestas por los modelos hollywoodenses que, como bien diría Glauber Rocha, dieron lugar a un cine de imitación. La inserción del cine en los modelos americanos, aunque solo sea en el lenguaje, conduce a una adopción de ciertas formas de aquella ideología que dio como resultado ese lenguaje y no otro, esa concepción de la relación obra-espectador. La apropiación mecanicista de un cine concebido como espectáculo, destinado a su difusión en grandes salas, con un tiempo de duración estandarizado, con estructuras herméticas que nacen, crecen y mueren dentro de la pantalla, además de satisfacer los intereses comerciales de los grupos productores, llevan también a la absorción de formas de la concepción burguesa de la existencia, que son la continuidad del arte ochocentista, del arte burgués. El hombre solo es admitido, y siento que aquí es donde está el centro del concepto que ellos manejan, como objeto consumidor y pasivo, antes que serle reconocida su capacidad para construir la historia, solo se le admite leerla, contemplarla, escucharla o padecerla. Y luego ven todo este sistema, lo describen de la siguiente manera. Al lado de esta industria y de sus estructuras de comercialización, nacen las instituciones del cine, los grandes festivales, las escuelas oficiales y colateralmente las revistas y críticos que la justifican y complementan. Estamos ante el andamiaje del primer cine, el cine dominante, aquel que desde la metrópolis se proyecta sobre los países dependientes y encuentra en estos sus obsecuentes continuadores. Esa es la gran fortaleza. La gran fortaleza que también en ese momento era definida por Jean-Luc Godard. La nueva ola evolucionaba en ese momento en París hacia un cine mucho más político, mucho más militante, que es la búsqueda, digamos, principalmente lingüística. Hay un segundo cine para Solanas y Getino, que es el cine de autor. Reconocen que es un evidente progreso y reivindica la libertad de expresión como intento de descolonización cultural, y reconocen, pero tibiamente, un cine hecho por Torre Nilsson, Hugo del Carril, Feldman, incluso por Fernando Birri, considerado uno de los precursores de este nuevo cine latinoamericano, pero no forma parte de lo que debe ser el tercer cine. Ese cine de autor lo
del desarrollismo expresada en el intento de desarrollar una industria de cine independiente o pesada como manera de salir de su desarrollo cinematográfico. Pero eso ha conducido a importantes capas del segundo cine a quedar mediatizadas por los condicionamientos ideológicos y económicos del propio sistema. Así ha nacido un cine abiertamente institucionalizado o presuntamente independiente que el sistema necesita, escuchen este lenguaje, para decorar de amplitud democrática sus manifestaciones culturales. Las tentativas más audaces de los que intentaron conquistar la fortaleza del cine oficial terminaron, como decía Jean-Luc Godard también, en quedar atrapados en el interior de la fortaleza. ¿Y qué propone entonces el tercer cine? ¿Cuáles son los fundamentos de ese tercer cine con el que se identifica el nuevo cine latinoamericano de esa época? El cineasta del tercer cine, y cito textualmente, es un cineasta que hace un cine acto, con muchas categorías: cine carta, cine poema, cine ensayo, cine panfleto, cine informe. Opone ante todo al cine industrial un cine artesanal, al cine de individuos un cine de masas, al cine de autor un cine de grupos operativos, al cine de desinformación neocolonial un cine de información, a un cine de evasión un cine que rescate la verdad, a un cine pasivo, como ellos escribieron que era el primer cine, a un cine de agresión, escuchen el lenguaje, a un cine institucionalizado, un cine de guerrillas, a un cine espectáculo, un cine de acto, un cine acción, a un cine de destrucción, un cine simultáneamente de destrucción y de construcción, a un cine hecho para el hombre viejo, para ellos, un cine a la medida del hombre nuevo, la posibilidad que somos cada uno de nosotros. La batalla comienza afuera contra el enemigo que nos está agrediendo, pero también adentro contra el enemigo que está en el seno de cada uno. Y vuelve otra vez destrucción y construcción. La acción descolonizadora sale a rescatar en su praxis los impulsos más puros y vitales. El mundo es escudriñado, redescubierto. Se asiste a un constante asombro, una especie de segundo nacimiento. El hombre recupera su primera ingenuidad, su capacidad de aventura. Gran artista, gran poeta, también, igual que Getino, igual que Solano, escribió. Es de esos pocos cineastas que logra fundamentar su pensamiento, su manera de ver el cine. Y escribió un manifiesto que se considera también uno de los textos fundacionales de este nuevo cine latinoamericano de los años 60, que es conocido como la estética del hambre. Algunos lo denominan también la estética de la violencia. Yo les voy a leer solamente un párrafo y ustedes van a identificar y van a ver que les recuerda. Escribe Glauber: el mundo oficial encargado de las artes generó exposiciones carnavalescas en varios festivales y bienales, conferencias fabricadas, fórmulas fáciles de éxito, cócteles en varias partes del mundo, además de algunos monstruos oficiales de la cultura, académicos de letras y artes, jurados de pintura y delegaciones culturales por el exterior, monstruosidades universitarias, las famosas revistas literarias, los concursos, los títulos. ¿No les recuerda el mismo lenguaje de Getino y Solana cuando se referían al cine, los festivales, el sistema, la industria, etc.? Era algo que había que rechazar. Está en el pensamiento. Y todo ese condicionamiento económico y político convierte al artista, lo ve así Glauber, en un impotente. No logra expresar, porque está estéril lo que tiene que decir, y
le va creando situaciones de angustia, de desesperación, porque entre el colonizador y el colonizado no puede haber un mismo lenguaje. Puede haber paternalismo, pero no puede haber un mismo lenguaje. Este en el sentido ético. Pero en el sentido del lenguaje, sí es muy importante cuando Glauber señala el cinema novo, que fue como se clasificó la corriente que definió al cine brasileño de esa época, es una cuestión de moral. Y vuelve otra vez la referencia a Jean-Luc Godard, cuando decía que cuando un cineasta utiliza un traveling, eso es una cuestión no de técnica, sino de ética y de moral. Son cineastas que lo que se están planteando es desde un presente que está en revolución, en cambio se están planteando un futuro, y ya esto es la palabra que yo utilizo, una utopía. Todo eso ocurría en Cuba y que también se vivía una utopía. Se pensaba que íbamos a construir esa sociedad a la que aspiraba la revolución y se habría logrado. Eso lo veremos después. ¿Dónde está el cuarto eje de esta tormenta? Bolivia. Jorge Sanginés y el grupo Ucamau. En Bolivia, que no existía industria de cine, Jorge Sanginés crea el grupo Ucamau, esa fue su primera película, pero hay un punto de vista exacto en el año 69. Fíjense que todos estos textos coinciden en el año 69 con Jaguar Marcú, Sangre de Cóndor, una película que reflejaba, digamos, el trabajo de los cuerpos de paz norteamericanos para esterilizar a la población indígena para que no creciera. Un proyecto que realmente era muy controvertido. Y los textos que son los que definen las perspectivas de este movimiento que se conoce como Nuevo Cine Latinoamericano. En México estaba Ripstein dando sus primeros pasos con Tiempos de Morir, después haría otras grandes películas. Paul Leloup, que hacía México Insurgente. En Chile, Litín, Raúl Ruiz, Patricio Guzmán daban sus primeros pasos, pero no existía, es decir, los cuatro ejes fundacionales, al menos de pensamiento, estaban ahí. Pero ¿qué ocurría? Eso era solamente en América Latina. Y ahí, bueno, para los más jóvenes, yo les digo, yo me siento un privilegiado de haber sido, o de haber tenido 20 años. La juventud no tiene edad. En los años 60. Esa era la época donde los grandes sueños, la idea utópica, bueno, saben, la determinación de otro mundo posible, de cambiar lo que había que cambiar y crear algo nuevo, donde la justicia, la paz, la posibilidad de acceso a la cultura, a la educación fuera igual para todos, donde el dinero no fuera el motor de la vida, estaba liberando. ¿Qué ocurría en Europa? París, mayo del 68. La Sorbona, los estudiantes, Bernardo Bertolucci, ustedes vieron Soñadores, Dreamers, donde él cuenta su juventud en París, lo que vivían, Vietnam, el rechazo a Vietnam, Godard, que deja de hacer, no abandona la estética, pero deja las temáticas de sus primeras películas y hace La Chinoise, una película militante, de ideas políticas muy cercanas a las de Getino, Solana, etc. ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos? Los hippies, San Francisco, el Flower Power,
En Cuba vivíamos eso de distinta manera. Yo sentía muy de cerca en ese momento, yo como un joven que creía en todas esas ideas, yo pensaba que la historia iba en línea ascendente hacia ese mundo posible, ¿no? Y todo lo creía. Y sentía todo esto del cine latinoamericano como una gran posibilidad, pero era curioso. En Cuba, después de la muerte del Che, era un poco como que todo eso que ocurría en el mundo de Occidente, los Beatles, el pelo largo, durante un tiempo, ¿no? Eso era decadencia del capitalismo. Se llegó a tener un pensamiento oficial donde todo, pero sin embargo existía dentro de la sociedad, porque no todo es en blanco y negro, siempre hay sus grises, quienes pensábamos que no, y gente que pensaban que no, y todo eso era una gran lucha. Y yo recuerdo que en medio de aquel bloqueo que nosotros no podemos ver cine americano, de pronto empezaron a llegar, por la audacia y la solidaridad de los cineastas latinoamericanos, películas norteamericanas. ¿Cómo llegaban las películas norteamericanas a Cuba, evadiendo el bloqueo? Yo no sé de dónde llegaban, pero llegaban rollos en negativo. En Cuba había un laboratorio, se copiaban en una noche, se quedaba el positivo y el negativo se enviaba no sé a dónde, a su lugar de origen, y las películas, y después se exhibían inclusive en blanco y negro, porque el laboratorio todavía no era en color. Y yo recuerdo que éramos jóvenes, yo todavía, empezaba a ser asistente de dirección, no era todavía un cineasta, pero escribía críticas de cine, etc. Y yo recuerdo que en otra sala de proyección, otro cineasta joven, Daniel Díaz Torres y yo, que aspirábamos a hacer cine, nos quedábamos por las noches en el centro de información y nos metíamos en la misma sala de proyección donde ocurrió la conferencia de Viña del Mar, y descubríamos las latas de 35 milímetros con títulos supuestos. Y había una que se llamaba El tubo frío. Y cuando abrimos la lata era Bonnie and Clyde. Y nosotros la veíamos en la moviola ahí escondido hasta las 2 o las 3 de la mañana, así que nos dormimos del espacio, en blanco y negro. Todo eso nos iba nutriendo, ¿no? de ese mundo, porque en Estados Unidos también el cine estaba cambiando. Y eso lo sentíamos. Los Beatles en Inglaterra, todo, y todo era como un gran movimiento, una gran efervescencia, todo estaba a la puerta de la esquina, todo era posible. Y el cine se movía. En la música, Bob Dylan, y para mí una canción emblemática de la época, que no se la voy a cantar. Si ustedes la cantan conmigo, pero se les voy a leer una estrofa. ¿Cuántos años pueden vivir algunos antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no lo ha visto? Es decir, cuando uno no quiere ver la realidad. ¿Cuántas veces debe un hombre levantar la vista antes de poder ver el cielo? ¿Cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder oír a la gente llorar? ¿Cuántas muertes serán necesarias antes de que él se dé cuenta de que ha muerto demasiada gente? The answer, my friend, is blowing in the wind. La respuesta, mi amigo, está flotando en el viento. Yo estoy de acuerdo con que le hayan dado el Nobel a Bob Dylan. Y Julio García Espinosa decía, escribía en Un cine imperfecto, podíamos ser felices sin tener que ser egoístas. Era la ilusión, la vida, la imaginación al poder, que eran los grafitis que escribían en la Sorbona. Cuando el dedo señala la luna, el imbécil mira el dedo. Todos mirábamos la luna, no veíamos el dedo. Pero había que mirar el dedo. Entonces vino este siglo, el 2000, y vinieron otros cineastas, y yo he escogido uno entre todos estos jóvenes
cineastas que traen los nuevos rostros de nuestro cine latinoamericano. Escogí a Lucrecia Martel con una película de principios del 2000 que se llama La Ciénaga, que tiene uno de los principios más impactantes de nuestro cine y del cine. Pero antes de ver ese pequeño fragmento, sí me interesa una declaración que hizo Lucrecia hace un tiempo. Y dice Lucrecia, no hace mucho: el cine hoy padece un mal, está en manos de una sola clase social. A lo largo y a lo redondo del globo está en manos de una clase media alta, aún con el abaratamiento de la tecnología, el digital, etc. Sigue siendo una deficiencia. Y eso deviene una homogeneidad bastante evidente. Y nos preocupamos por conflictos sociales que no conocemos realmente. Entonces hay una serie de males que se repiten en los guiones y las películas. No es suficiente con renunciar a una estructura narrativa. Es necesario tener otra estructura, proponer algo. Lucrecia tiene esa otra estructura. Lucrecia ha logrado en sus películas, sobre todo en sus dos primeras, eso que se llama el cine desdramatizado, ese cine tan difícil que es no poner la acción dramática en primer plano, sino aparentemente no pasa nada, pero ahí es donde está realmente la mirada. Y ahí, ahora llega el momento en que yo les plantearía cuál es mi sentimiento ante estas preguntas que nos hacemos sobre qué es lo que define al cine latinoamericano de hoy. Sigue siendo el nuevo cine latinoamericano, sigue correspondiendo a lo que fuimos. ¿Qué une o separa a Jorge Sanguinés, o Glauber Rocha, de Lucrecia Martel y otros tantos realizadores de hoy? ¿Qué nos define? ¿Qué rostro tiene este cine que viene de la cintura cósmica del sur, ese cine que viene de los Andes, con su ritmo andino, porque hay un ritmo andino, o ese cine que viene del Caribe, con su ritmo caribeño, que es muy distinto al andino, o del sur, con su ritmo costeño, que es tan distinto al caribeño y al andino? Les pongo un ejemplo. Uno de los mejores editores cubanos, el más grande, Nelson Rodríguez, en esta colaboración de cineastas, fue a editar a Bolivia con Marcos Loaiza, un joven director muy talentoso, su primera película. Y Nelson llegó allí y bueno, hizo un primer corte sin que el director participara directamente, y cuando se lo enseñó a Marcos, él cuenta que Marcos lo vio y le dijo: mira, está bien editado a tu ritmo, pero ese no es el ritmo de mi país. Aquí nosotros tenemos otro ritmo. Y Nelson, realmente trabajando con él, fue que fue descubriendo ese ritmo. Pero entonces, ¿dónde está la unidad? ¿Qué nos une? ¿Qué nos define? Si somos tan diversos y somos tan distintos. Glauber se preguntó: ¿quiénes somos? ¿Qué cine hacemos? Y yo creo que la pregunta sigue sobre la mesa. No podemos darle ni etiquetas ni definiciones, porque la vida no es así. Y fue Fernando Virgen, yo estuve presente, que fue a dar una conferencia sobre nuestro cine y terminó diciendo: ha muerto el nuevo cine latinoamericano, viva el nuevo cine latinoamericano. Es decir, viva el cine latinoamericano en su diversidad, en su manera, en lo que va a hacer. ¿Qué pasó con los topitos? Yo, que fui ese joven, soñador también, que pensaba que la historia va en línea ascendente, bueno, hoy no pienso así, por supuesto. Y creo que la historia quizás vaya en espiral, porque lo que sí creo y estoy seguro que desde el punto de vista ético lo comparten muchos otros, es que esas ideas que movieron al mundo, no
no solo a Latinoamérica de los años 60, volverán. Pero volverán como ideas, no como ideologías. Porque lo que ha pasado es que las ideologías, todas, filosóficas, políticas, religiosas, corren el riesgo siempre de convertirse en doctrinas, en dogmas, en ideas cristalizadas que niegan la evolución propia de la vida. Y no creo en las ideologías, pero sí creo en las ideas. Y esas ideas de mejoramiento humano y como posibilidad de ese mejoramiento humano, el desempeño del arte, es el arte y la cultura la que lo va a lograr. Sí creo que formaba parte de esa ética, que después vino estética, del cinema nuevo, del cine cubano de la época, del cine, de ese tercer cine, que ya no serían tan militantes, pero de ellos quedan las ideas, y viene después esa continuidad. Ya refiriéndose a la utopía cubana, el realizador más grande de nuestro cine, Tomás Gutiérrez Alea, decía que la Revolución Cubana era un guión casi perfecto, pero la puesta en escena no era perfecta, era muy perfecta, dejaba mucho que desear. Y eso forma parte de la vida y va a ser siempre en movimiento. Y si no, fíjense ustedes, no solo en Latinoamérica, antes de lo que planteaban Rocha, Getino, Solana, que fue el movimiento surrealista, el movimiento dadaísta en Europa, con el cabaret Voltaire, cuando Tristán Tzara definía el movimiento dadaísta buscando en el diccionario lo que decía un niño, Dada, sus primeras palabras. ¿Por qué? Porque había que descubrir un nuevo lenguaje, cambiarlo todo, partir de cero. Es la necesidad del ser humano de negar para continuar y buscar. El cine latinoamericano de hoy sigue siendo ese mar, a veces en movimiento, a veces más quieto, pero siempre cambiante, sin clasificaciones, sin recetas, sin etiquetas, y vendrán otras nuevas expresiones. Voy a cerrar con un fragmento de un clásico de Glauber Rocha, Dios y el diablo en la tierra del sol, que empieza proyectando una película que se adelantó a su época en el montaje y la manera de contar, pero termina con un poema musical. Lamentablemente no conseguí la copia con subtítulos, pero la canción final termina diciendo: el certado se convertirá en mar y el mar se convertirá en certado. Y yo pienso que eso es una aspiración que define también en esta obra maestra del nuevo cine latinoamericano lo que también puede ser el cine latinoamericano de hoy